Buenos días, hermanos. Amén. Muy contentos de estar en casa de nuestro Señor. Para Él sea la gloria, la honra y todo honor. Amén. Saludamos a las personas que nos ven por la red y les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que tengan un bonito domingo con sus familias. Bien, hermanos, hoy estamos contentos de poder estar acá en la casa del Señor y vamos a entonar la primera alabanza que dice: como las águilas. ¿Quiénes queremos ser como las águilas? Pues todos aquellos que creemos en Cristo y que le seguimos y que le servimos y que queremos alabarle siempre. ¿Por qué? Porque Jesús pagó un alto precio por esta salvación tan grande y aquellos que le han recibido gozan. Tú, amigo, familiar, si no has recibido al Señor, todavía tienes la oportunidad. El Señor está tocando tu corazón en este momento. Escucha tú la palabra de Dios y en ella encontrarás la verdad y la vida. ¿Sí? Bien, vamos a entonar entonces como las águilas. ¿Nos acompañan? Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todas las fuerzas prodiga nuestra voz en las alturas. Hosana y en las alturas. Hosana, dilo otra vez. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todas las fuerzas prodiga nuestra voz en las alturas. Hosana y en las alturas. Hosana y en las alturas. Hosana y en las alturas. Hosana. Buenos días, hermanos. Amén. También pues saludamos a los hermanos que nos ven por los medios de YouTube y Face. El día de hoy, hermanos, vamos a continuar pues con la epístola de Santiago. No, el tema que vamos a tratar el día de hoy es pues la oración tiene poder. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 5 de Santiago, en los versículos del 7 al 20. En esta época, hermanos, en la época de Santiago, los creyentes pues eran en la mayoría
eran pues, ellos eran pobres, ¿no? En esa época. Eran explotados pues por los ricos y perseguidos también por su fe, ¿no? En ese entonces, hermanos, la gente pues era, la mayoría, vamos a decir, pobres y eran perseguidos, ellos por su fe. Esta prisión, hermanos, externa o extrema que ellos tenían hacia la iglesia se enmarcaba pues por los problemas y frustraciones que estaban pasando. Santiago acá lo que va a hacer, hermanos, es alentar o enseñarles aquí que sean también pues pacientes hasta que el Señor venga por segunda vez. No, aquí lo que vamos a aprender el día de hoy, pues, hermanos, es que nosotros aprendamos a ser pacientes. Pero la paciencia, hermanos, que él describe, o sea, Santiago, la paciencia que él describe no es la paciencia pasiva, sino pues es una paciencia que involucra una acción. ¿No? Nosotros lo vamos a tomar de repente de una manera no adecuada, ¿no? Porque la paciencia, nosotros vamos a ser pacientes, pero no pacientes pasivos, sino pacientes en acción. Una paciencia, pues, hermanos, que nosotros podemos experimentar esa paciencia, hermanos, aplicando de repente en nuestras vidas. ¿Pero de qué manera? Mirando a la vida, hermanos, a través de los ojos de Santiago, pues aquí vamos a descubrir pues que Dios tiene muchas formas de guiarnos y alentarnos. Porque como sabemos, hermanos, no hay que ser pacientes pasivos, sino pacientes en acción, o ser pacientes en acción. Aquí, para aprender esto, hermanos, lo he dividido esto, o hemos dividido en tres partes. La primera parte que vamos a aprender, hermanos, es ten paciencia. La segunda es orar a Dios. Y la tercera es regresar al buen camino. Entonces, la primera parte, hermanos, que nosotros vamos a ver, pues, es ten paciencia. Y eso lo vamos a encontrar, como lo hemos dicho, en Santiago capítulo 5, de los versículos del 7 al 12. La palabra de Dios nos dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, aquí lo que nos está diciendo, de una u otra manera, hermanos, todos hemos experimentado de una u otra manera dolor de ser de repente maltratados y
de repente malentendidos de una manera indiferente cada uno de nosotros. Pero el dolor, hermanos, viene en una variedad de formas. No puede ser una situación intolerante y la amargura se fomentan, hermanos, en nuestro corazón. Dios no quiere, hermanos, pues ni que nos contengamos, ni que explotemos en rabia. Él quiere que tengamos paciencia. Nosotros de una u otra manera, hermanos, o seguimos de repente siendo maltratados por las diferentes personas que no creen en Dios. Pero Dios no nos dice que nosotros vamos a reaccionar con ira, ni tampoco que nos contengamos, sino nos está enseñando aquí, ¿qué nos quiere enseñar? Que seamos pacientes, o que tengamos paciencia. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo van a tener paciencia, hermanos? Aquí bien claro la Biblia nos dice, hasta la venida del Señor. Seamos pacientes entonces, hermanos, hasta la venida del Señor. Aquí también nos está hablando del labrador. ¿Cómo espera el preciso fruto de la tierra? Y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y las lluvias tardías. El labrador aquí no se está desesperando, no es impaciente, ¿no? Entonces, también nosotros, hermanos, tengamos paciencia. Tengamos paciencia y mantengámonos firmes, hermanos, que ya está cerca la venida de nuestro Señor. Entonces, nosotros vamos a ser pacientes, hermanos, la Biblia nos dice, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también seamos pacientes, pues, como el labrador, como el agricultor que está labrando su tierra. Él no se está desesperando, no va a recibir el fruto de la noche a la mañana, ¿verdad? Él tiene que seguir un largo proceso para que pueda recibir los frutos, ¿verdad? No va a ser pues que lo siembro hoy día, por decir la planta de maíz, y al día de mañana ya está cosechando. No es así, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí lo que nos está diciendo o nos está enseñando pues el apóstol Santiago es que seamos pacientes. Pues aquí también, hermanos, el apóstol Santiago comienza y termina esta epístola con el consejo que tengamos paciencia. Los creyentes, o sea, nosotros, hermanos, debemos ser pacientes aún en medio de las injusticias que nosotros tengamos. Entonces, nosotros como creyentes, hermanos, debemos ser pacientes de repente a todas las injusticias que nosotros vamos a recibir de diferentes personas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos resistir, hermanos, y confiar en ¿quién? Y confiar únicamente en Dios. Quien nos va a ayudar a resistir todo esto, hermanos, ¿quién es? Dios. ¿Pero cómo? Pero si nosotros confiamos ¿en quién? En Él, ¿verdad? Quien nos va a ayudar a ser pacientes, nos va a ayudar a soportar todo esto, a resistir todo esto, hermanos, es Dios, ¿verdad? Por eso nosotros debemos confiar en Él. Pero a través de qué nos va a hacer confiar Él? A través de las pruebas. Nosotros ya hemos estudiado eso, nosotros vamos a recibir pruebas, hermanos. Entonces, la paciencia, hermanos, no significa pues inactividad. Ya estamos diciendo, ser paciente no es pues que yo voy a estar sin hacer nada. Ser paciente, nosotros como hermanos debemos ser pacientes pero activos.
porque hermanos, hay siempre mucho trabajo que hacer. Uno de los trabajos que nosotros tenemos, hermanos, es servir pues ¿a quién? A Dios. Y también, hermanos, esto yo siempre les voy a decir, hermanos, que ayudarnos los unos a los otros. También eso, y también nosotros, hermanos, debemos proclamar las nuevas del Evangelio. Debemos salir, debemos decir, debemos dar conocimiento la palabra de Dios. Por eso nos dice que nosotros no debemos ser inactivos, debemos ser activos. Y va a llegar el momento final, hermanos, sí va a llegar el momento final. Nosotros, hermanos, no sabemos en realidad cuándo regresará Cristo a traer justicia. No sabemos, pero sí sabemos que va a venir. Pero no sabemos el día, la hora, ¿no? Cuándo va a venir Él. Y Él va a venir, hermanos, a eliminar toda opresión. Pero nosotros debemos esperar esa venida con paciencia, hermanos. La paciencia es hermanos, es una habilidad también, pues, de soportar el dolor y de repente la adversidad sin quejarnos. Porque nosotros, hermanos, solemos quejarnos de repente por un dolor o de repente por una adversidad que se nos está presentando en nuestras vidas. Pero aquí nos dice que debemos soportar todo eso sin quejarnos. Y también pues sin desanimarnos, de repente sin retroceder. No debe ser pues desanimarnos, sino que aquí pues Santiago no solo comienza alentándonos a cada uno de nosotros, sino pues también aquí, como les decía hace un momento, nos dice que nosotros vamos a recibir pruebas, y mediante esas pruebas nosotros vamos a aprender a ser pacientes. De repente vamos a recibir pruebas duras, vamos a decir así, pero con estas pruebas Dios nos está enseñando, hermanos, que nosotros que aprendamos a ser pacientes. Como hace un momento, hermanos, les decía también que ningún cultivo aparecerá de la noche a la mañana. Ningún cultivo. Excepto que sea de repente una mala hierba, ¿no? De repente hoy día no encontramos mala hierba en nuestro terreno, mañana sí. Pero si nosotros sembramos, no va a aparecer el fruto de la noche a la mañana. No vamos a poder cosechar, hermanos, el fruto de la noche a la mañana. Y ningún agricultor, hermanos, tiene control sobre el tiempo. Quien tiene control sobre el tiempo, nosotros sabemos, es Dios. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si nosotros tenemos demasiada lluvia, hermanos, puede de repente causar que la cosecha de repente se pudra, ¿verdad? Con mucha lluvia la cosecha se puede pudrir. Y demasiado sol, ¿qué puede pasar? Que se puede quemar o se puede secar esa planta. Una helada temprana puede destruir todo el cultivo, hermanos. Si nosotros nos pudiéramos a pensar o retrocederíamos el tiempo y viviríamos en el antiguo Israel, hermanos, ahora mismo, de repente estaríamos mirando al cielo. Estaríamos de repente impacientes que nos mande de repente una señal Dios,
que se aparezcan las nubes o que el mar esté a mi frente, ¿verdad? Estaríamos siendo de repente impacientes, suplicando en ese momento que el Señor, hermanos, se presente, de repente esperando con ansiedad todo eso. De repente nosotros no podemos hacer otra cosa, hermanos, que esperar. Nosotros tenemos que saber esperar, hermanos. En otras prédicas, hermanos, se les ha dicho que la oración, cuando tú oras o oramos cada uno de nosotros, va a decir Dios, no te va a contestar de repente en ese momento, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén, hermanos. En esta época que vivimos, hermanos, nosotros vivimos con una facilidad que de repente en esa época que vivían los demás hermanos o los demás creyentes, no vivíamos. Estamos acostumbrándonos a todo lo automático, hermanos, y a lo rápido. Como bien sabemos, ahora existen los microondas. Pones 2 minutos, tu comida ya está listo, está calientito, ¿verdad? Gozamos también de tiendas de autoservicios para no perder el tiempo, comprando de repente lo que necesitamos. También tenemos pues restaurantes de comida rápida, e incluso si tú deseas, mis campeones, hermanos, hasta te traen a la puerta de tu casa. A eso nos estamos acostumbrando cada uno de nosotros. Y nosotros nos estamos acostumbrando que nos digan o queremos todo al momento. Pero Dios no lo va a hacer eso. No te va a dar todo lo que tú quieres. Siempre Dios, como digo, tiene un propósito con cada uno de nosotros, hermanos. Como les decía hace un momento, hay veces nuestras oraciones, hermanos, no son constantes porque de repente esa oración son egoístas y mundanas. Porque hay veces, hermanitos, el Señor no quiere reforzar eso. No quiere reforzar vamos a decir así, un comportamiento inadecuado con cada uno de nosotros. Entonces ese momento el Señor te va a decir que no, ¿verdad? No te va a contestar de repente a esas oraciones. Entonces el propósito que tiene esto, hermanos, es que aprendamos a ser pacientes y que tengamos paciencia cada uno de nosotros, hermanitos. Y de esa manera, hermanos, nosotros vamos a tener pues, o no nos vamos a quejar unos contra otros, para que no sean de repente condenados, hermanos, pero tengan por seguro, hermanos, el único juez justo y verdadero, el que va a venir por segunda vez, es nuestro Señor Jesucristo. Y no debemos quejarnos, hermanitos, y también debemos aprender a ser pacientes. En esta primera parte, entonces, hermanitos, estamos aprendiendo que nosotros debemos ser pacientes como el labrador de la tierra, que es paciente, ¿verdad? Él espera la lluvia con paciencia, las lluvias tempranas y las lluvias tardías, para que así pueda tener un fruto adecuado en sus plantas, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Ahora pasemos a la segunda parte, que es pues ora a Dios. Eso lo vamos a encontrar en Santiago capítulo 5, los versículos del 13 al 18. La palabra de Dios nos dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes de las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén, hermanos. A ver, aquí, hermanitos, aquí en el templo, aquí en la iglesia, ¿habrá alguien que esté en estos momentos afligido? ¿Verdad? ¿Qué tienen que hacer? Orar a Dios. Amén. Si yo me siento afligido, yo me tengo que comunicar a Dios, pero como que orar a Dios. ¿Alguno de ustedes está con buen humor? ¿Con buen humor, con alegría? Sí. ¿Y qué tienen que hacer, hermanos? Si están con esa alegría, también alabar a Dios. No sé, aquí tenemos nuestro pastor que es médico. Cuando nosotros vamos al médico, hermanos, el médico saca de repente un martillito, pero de plastiquito, no con ese martillo que te va de repente a un martillo de jeve, y te golpea en la rodilla, ¿en la doblada? ¿Y la rodilla qué hace? Reacciona, ¿verdad? Salta. Y como digo, si sus reflejos están bien, hermanitos, su pierna va a responder, ¿verdad? Va a dar una patadita. Y si está una persona atrás, ¡plac!, lo va a empujar. Esta acción, hermanitos, ocurre automáticamente, ¿verdad? Y es la misma cada vez que este nervio es golpeado. Pero, hermanitos, aquí va la pregunta. Pero ¿cómo respondes tú cuando los problemas te golpean? ¿Cómo respondemos, hermanos, si a nosotros se nos presentan los problemas o nos golpean con un problema? ¿Cómo respondemos, hermanos? ¿Cuál es su reacción de cada uno de nosotros? ¿O cómo es nuestra reacción? En ese momento nosotros entramos en pánico, en ira, ¿verdad? En ira. ¿En qué más? En depresión. Pero ¿por qué no entramos en depresión, en ira, en pánico, hermanos? Si nosotros, en vez de entrar en pánico, en ira, nosotros debemos mirar hacia dónde, mirar hacia arriba y mirar o volver nuestros ojos ¿a quién? A Dios, a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una conversación, vamos a pedirle que solucione ese problema, pero mediante oración. Pero nosotros no reaccionamos así, nosotros reaccionamos de otra manera, reaccionamos con pánico, con ira, con molestia, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué no a otra persona? Pero ¿por qué a mí? Así solemos reaccionar
Y eso no debe ser así. Estamos aprendiendo que nosotros, hermanitos, no debemos reaccionar así, sino si nosotros nos presentamos o se nos presentan problemas, debemos volver nuestra mirada ¿a quién? A Dios. ¿Por qué, hermanitos? Porque la oración, hermanos, es el único camino, hermanitos, para tener nosotros comunicación con nuestro Señor. Es el único camino que nosotros les vamos a pedir, hermanos, que nos ayude o nos saque de ese problema que se nos aqueja, pero no de repente con ira, renegando, no, sino con una conversación, con una oración a nuestro Señor. Si nosotros aquí sabemos que aquí en esta iglesia, hermanos, hay hermanos enfermos, incluso uno de ellos pues es mi hija, ¿no? Que estamos enfermos o están enfermos. Nosotros de una u otra manera, como la Biblia nos dice, ¿a quién debemos ir o recurrir? Uno es a Dios, pero también nos dice en la palabra debemos recurrir al anciano de la iglesia, o también debemos recurrir al pastor de nuestra iglesia. ¿Para qué? Para orar con él por la sanidad de ¿quién? De los hermanos enfermos, de la persona que está enferma. Pero hermanos, yo les llamo a la reflexión. Algunos de nosotros están enfermos, vienen acá a la iglesia o vienen al pastor, nos arrodillamos o vienen al anciano o al líder de la iglesia. ¿Estamos orando? ¿Lo hacemos? No estamos haciendo eso, hermanos. O si lo hacemos, lo estamos haciendo por cumplir, ¿verdad? Eso no es. Entonces, nosotros debemos buscar también ¿a quién? A nuestros líderes o en este caso al pastor de la iglesia, para que oremos juntamente, hermanos. Aquí pues, hermanitos, también Santiago nos está enseñando en su epístola que nosotros debemos practicar o debemos hacer esto, no solo el pastor, sino todos los hermanos, orar por todos los hermanos, como lo hemos venido haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo por los hermanos, orando, pero en una cadena de oración, todos hagamos. Y si nosotros hacemos todo, ¿quién nos va a escuchar? Es Dios. Amén. ¿Y nos va a responder? Sí, nos va a responder. Amén, hermanos. Entonces, hermanitos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La oración tiene que ser con fe. ¿Para qué? Para que nosotros o los enfermos se puedan sanar. Pero si nosotros hacemos una oración sin fe, Dios no te va a escuchar. La oración tiene que ser con fe. Y el Señor, pues, hermanos, te va a escuchar esa oración y entonces nos va a contestar. Si nosotros, hermanitos, pasamos por dificultades, todo ello, entonces una manera de acá de reflexión de esta parte, hermanitos, no debemos reaccionar con ira, ¿verdad? No debemos reaccionar de repente renegándonos, todo ello, sino nuestra mirada debe retroceder y mirar a nuestro Dios y comunicarnos mediante nuestra oración, hermanos. Muy bien, pasamos a la última parte, hermanitos, pues que es regresa al buen camino. Eso lo vamos a ver en Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. La palabra de Dios nos dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno
no le hace volver? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, aquí si alguno de ustedes pues se ha apartado de repente de la verdad en un momento, ¿no?, de nuestras vidas, nuestra vida, hermanitos, puede ser de repente una gran diferencia de la vida de repente de otras personas. Uno de los mayores hermanitos frenos del pecado es la vida de otro cristiano. Algunos cristianos dicen, hermanitos, que si una hermana peca, que no es asunto suyo. Si nosotros estamos viendo, hermanitos, que un hermano está pecando, de repente nosotros solemos decir, ¿no?, que no me importa si esa hermana peca, es asunto de ella, no es asunto mío, ¿no? Pues en el mundo, hermanos, aquí nosotros acostumbramos ver por nosotros mismos, pero no involucrarnos en los problemas de los demás. Pero como hermanos debemos involucrarnos. Si nosotros vemos a un hermanito pues que de repente está haciendo cosas que no debe hacer, conversar. No, hermano, esto no es, pues, no, como hermanos ya no debemos cometer esas cosas que de repente en la vida mundana lo andan cometiendo, ¿verdad? Entonces, sí, debemos involucrarnos en los problemas que les aqueja a las demás personas. A raíz de esto, hermanos, si nosotros, hermanitos, después de ver esta situación de estos hermanitos de repente que se están desviando del camino, de una otra manera nosotros sabemos que se están enfrentando con el pecado, y motivarlos, hermanitos, que regresen al camino del Señor. Si nosotros vemos pues que nos estamos desviando del camino, el camino estrecho y el camino difícil que nosotros estamos siguiendo, hermanitos, debemos aconsejarle y decirle que a ese hermano que vuelva a ese camino del Señor. Pero es difícil, hermanitos, es difícil las cosas que nosotros, o las pruebas que nosotros estamos pasando. No es fácil. Y las pruebas que me da a mí, de una u otra manera, a cada uno de ustedes, no es para, como dice la Biblia, recibirlo con ira, con enojo, no. Es para hacernos ver que nuestro camino es Dios, que nuestro camino es seguirle a Él, no desviarnos por otro camino, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a terminar con una oración. Amadísimo Señor, te agradezco por este día de enseñanza, ¿no? Y enseñarnos día a día a ser pacientes, amado Señor. También te pido que los hermanos que estemos presentes aquí, que sean pacientes, ¿no? Y también, pues, si se nos presenta algún problema, no reaccionemos con ira, sino reaccionemos mirándote a usted, amado Señor. Te ruego también ahora, nuevamente, amado Señor, y te lo pido de todo corazón, toca a todos los hermanos que están enfermos, amado Señor. Dele sanidad y sabiduría, amado Señor. Y también te agradezco por escuchar mi oración, amado Señor. Tú sabes, amado Señor, tanto que te pedía eso y lo logré en esta vez, amado Señor. Y te doy gracias por todo eso. Te lo ruego, amado Señor,
y bendiga a todos los hermanos. Te lo suplico en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén.